conocido. O, ¿verdad? Partir de un teorema conocido y alcanzar P. Ahora, ¿qué significa alcanzar? Alcanzar significa que haciendo uso de las reglas de inferencia, que ya conocemos. Y básicamente es transformar en una secuencia de pasos finitas nuestra expresión original en un teorema conocido o un teorema conocido en la expresión que queremos demostrar. Entonces, bueno, empecemos tratando de demostrar si realmente el true es un teorema o no. Entonces, para eso, bueno, vamos a estudiar un poquito cuáles son los axiomas con los cuales podemos trabajar. Yo usualmente sigo la siguiente metodología en clase. Cuando hago una demostración de una propiedad de un operador dado, solamente hago uso de los axiomas de ese operador. Es decir, ahora mismo voy a demostrar una propiedad que es el true, es un teorema. Después voy a demostrar que es reflexivo el operador de equivalencia y no voy a permitir que usemos este teorema para demostrar que el operador de equivalencia es reflexivo. En general, esa regla la aplico siempre. Únicamente para demostrar las propiedades de un operador, permito usar los axiomas de ese operador. No permito usar un teorema que haya demostrado en esa clase. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar a demostrar el true. ¿Cómo hacemos para demostrar el true? Entonces, siguiendo nuestro método de prueba, nosotros vamos a partir del true, vamos a aplicar nuestras reglas de inferencia y vamos a tratar de ver si aplicando las reglas de inferencia nosotros podemos alcanzar un axioma que en este caso, uno de estos tres axiomas. ¿Bien? Entonces, definitivamente, dado que el único axioma que tenemos en esta lista que tiene, la constante true es nuestro axioma 3.3, pues básicamente tenemos que aplicar nuestras reglas de inferencia para ver si podemos alcanzar ese axioma, el 3.3. Entonces, fíjense que si nosotros vemos, tenemos nuestra constante true y aplicamos nuestra regla de inferencia de Leibniz, nosotros podemos decir que aplicando el teorema 3.3, que es la identidad de la equivalencia, ¿verdad? Que nos dice que true es equivalente a Q, y decimos que nuestra expresión, si decimos que nuestra expresión E es Z, nuestra expresión X es true y nuestra expresión Y es Q equivalente a Q, aplicando la regla de Leibniz, no se ve. Entonces, la idea es que aplicando la regla de Leibniz con el teorema 3.3, nosotros podemos transformar la expresión true en la expresión Q equivalente a Q. ¿Bien? Entonces, es como que la aplicación más sencilla de nuestra regla de Leibniz.
Pero fíjense que Q equivalente a Q no es un teorema conocido. Entonces, tenemos que seguir trabajando porque todavía no hemos demostrado que nuestra expresión true es un teorema. Tenemos que seguir tratando de alcanzar realmente nuestro teorema 3.3. Ahora, si nosotros vemos que esta expresión, ¿qué podemos decir de esta expresión? Lo que podemos decir de esta expresión es que si nosotros pensamos que esta expresión es el resultado de sustituir en E, donde es Z equivalente a Q, es el resultado de sustituir en Z equivalente a Q, ¿qué? Z por Q, ¿verdad? Y nosotros sabemos que nuestro teorema es true equivalente a Q, en lugar de colocar Q, nosotros pudiésemos colocar true equivalente a Q. ¿Me siguen? Entonces, fíjense lo siguiente, yo puedo aplicar nuevamente el 3.3, que es la identidad de la equivalencia, que nos dice true equivalente a Q, y decidir que mi expresión donde se hace la sustitución es Z equivalente a Q, que X es Q y que ahora Y es true equivalente a Q. En ese caso, nosotros, ¿qué vamos a obtener como resultado de aplicar esta regla de inferencia? True, porque ahora, fíjense que en lugar de tener Q, voy a tener true equivalente a Q. Entonces, lo que voy a obtener aquí es true equivalente a Q, equivalente a Q. Y de esta manera, aplicando mis reglas de inferencia, apliqué 2 veces la regla de inferencia de Leibniz y por la regla de inferencia de transitividad puedo decir que true es equivalente a true, equivalente a Q, equivalente a Q. Y como vamos a ver un metateorema que nos dice que es un teorema, la equivalencia de 2 teoremas, podemos alcanzar que realmente esta es una demostración de que la expresión true es un teorema. Y fíjense que, como lo vamos a justificar es que llegamos al 3.3, que es la identidad de la equivalencia. ¿Dudas en esta demostración? Fíjense que esta demostración es una demostración muy sencilla, pero realmente tiene varios puntos que debemos resaltar. Pero primero, por supuesto, estamos usando varias veces la regla de inferencia de Leibniz, estamos utilizando la regla de inferencia de la transitividad, pero lo importante es el uso de la regla de Leibniz como tal. ¿Cómo hacemos para que en las 2 aplicaciones de Leibniz aplicamos el mismo teorema? Y aún aplicando el mismo teorema, la clave estuvo en cómo seleccionar esa expresión en la cual se hizo la sustitución en la expresión, en este caso true, para llegar a Q equivalente a Q, y cómo se seleccionó esa expresión para poder justificar que Q equivalente a Q se podía transformar en true equivalente a Q equivalente a Q. Entonces, fíjense la dificultad de aplicar realmente esta regla. La aplicación no es simplemente darnos cuenta de cuál es el teorema que debemos usar. En este caso no aplicamos sustituciones, pero muchas veces tenemos que aplicar sustituciones para instanciar el teorema en las expresiones que nosotros estamos trabajando, pero además es en la selección de quién es la expresión E, la expresión X y la expresión Y. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Los que están allá arriba están claros? ¿Sí? Bien. Entonces, ese es nuestro primer teorema de la materia. Fíjense que curiosamente demostramos que el true, que todos lo damos como una verdad,
efectivamente es demostrable a partir de esos tres axiomas. Sigamos con otro de los teoremas que caracterizan a los operadores del lenguaje de las expresiones booleanas, que realmente está con el 3.5 y básicamente nos dice que el operador es reflexivo. Estamos diciendo que la equivalencia es un operador reflexivo. Y siempre que digamos que un operador es reflexivo, lo que estamos diciendo es que se cumple, que es un teorema que cualquier cualquier operando asociado consigo mismo a través del operador reflexivo es un teorema. Entonces, en este caso, que digamos que la equivalencia es un operador reflexivo, lo que nos está diciendo es que P equivalente a P es un teorema. Entonces, ahora queremos demostrar que P equivalente a P es un teorema. ¿Cómo vamos a hacer para demostrar que P equivalente a P es un teorema? Entonces, nuevamente utilizamos el método de prueba que definimos hace unos minutos, donde en ese método de prueba que decíamos, para demostrar que una expresión P es un teorema, podemos partir de esa expresión P y alcanzar un teorema conocido aplicando nuestras reglas de inferencia, o partimos de un teorema conocido y aplicando las reglas de inferencia alcanzamos la expresión que estamos demostrando. Entonces, bueno, vamos a empezar realmente con la expresión, en este caso P equivalente a P, y queremos demostrar, alcanzar uno de los teoremas conocidos de nuestro sistema formal. Bien, en este caso, alguno de nuestros tres axiomas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué podemos hacer para demostrar que esta expresión es un teorema? Nuevamente, pudiésemos tratar de alcanzar el teorema 3.3. ¿Bien? Y para alcanzar, podemos decir, ¿verdad? Queremos alcanzar nuestro teorema 3.3 que nos dice true equivalente a Q, equivalente a Q. Pero realmente como que haría falta, ¿verdad? Que en lugar de tener Q allí, tuviésemos P's, ¿verdad? Para que realmente quedara una expresión como esta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos para llegar a esta expresión. Entonces, si nosotros vemos esta expresión, ¿verdad? Y consideramos nuestro teorema 3.3 que dice que true es equivalente a Q, nosotros podemos decir que aplicando la regla de Leibniz con el 3.3, pero ahora que es la identidad de la equivalencia, que nos dice true equivalente a Q, pero donde hicimos la sustitución de Q por P, ¿verdad? Nosotros pudiésemos, si seleccionamos a E como ¿quién? Como E equivalente a P, X como P y Y como true equivalente a P, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nosotros, esta es nuestra expresión, ¿verdad? Decimos que es esta expresión donde tenemos P y Y es esta expresión donde tenemos true equivalente a P. Entonces, esto nos queda true equivalente a P equivalente a, ¿sí? Y realmente esto no es más que el teorema 3.3 donde hicimos esta sustitución. Y fíjense que por la regla de inferencia que nos dice que la instanciación de cualquier teorema es un teorema, nosotros alcanzamos un teorema. Y esta es nuestra demostración. ¿Ok? Ajá, dime. Y, por ejemplo,
ya, fíjate, lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy haciendo esto como un ejercicio de clase, donde en el cual mi regla del ejercicio es que solamente puedo llegar a los axiomas. En el examen nuevamente yo te puedo definir las reglas. ¿Ok? La única regla que sí está establecida es que es para demostrar el teorema y solamente puedes usar a lo más hasta el I-1. Es lo que el libro asume. Y por eso el orden es muy importante y por eso para mí es muy importante que ustedes se aprendan la numeración de los teoremas. Porque realmente es muy importante que ustedes sepan cuál es la precedencia entre los teoremas. En el examen nosotros podemos fácilmente colocarles las reglas diciéndoles solamente usen teoremas o solamente usen este conjunto de teoremas o solamente usen estos axiomas. O sea, realmente hemos tenido cualquiera de las variantes. Es por eso que ustedes tienen que desarrollar la destreza para poder hacer una demostración en base a las reglas que se definen en el momento. O sea, que no hay la regla definida como que, no. La única regla que estoy definiendo es que en clase esa es mi forma de que ustedes practiquen los axiomas que estamos estudiando ese día. ¿Cómo sería la notación para identificar a qué teorema llegamos? O sea, porque vi que usa dos tipos de notación. O sea, en este caso, con la sustitución y en el otro caso... Sí, no, aquí, es que fíjate, aquí no tuvimos que hacer una sustitución. Realmente aquí el teorema es este, ¿verdad? La identidad 3.3, true equivalente a Q, equivalente a Q. Y en este caso también... Este 3.3 siempre. Ajá, y otra pregunta. En el caso de la comprobación de true, está lo de ser equivalente a Q con la sustitución textual, o sea, en el medio. No, eso lo puse para que ustedes lo vieran. De hecho, lo estás diciendo aquí, si te das cuenta, lo estamos diciendo aquí. ¿Por qué se los estoy colocando en otro color la justificación de la regla de Leibniz? Porque no necesariamente siempre eso va a acompañar al hint. Eso lo vamos a pedir, ¿ok? Aquí, esta es la justificación de la aplicación de la regla de Leibniz. Esto que le estoy colocando en amarillo. Cómo fue la expresión E, la expresión X y la expresión Y. Y aquí básicamente cuál es el teorema que nosotros aplicamos para transformar por Leibniz esta expresión en esta expresión. Ahora, otra de las reglas del formato que yo les estoy pidiendo, que creo que lo dijimos en una clase anterior, es que siempre vamos a colocar el número del teorema, el nombre del teorema, las sustituciones que se les hacen a ese teorema para poder aplicar la regla de Leibniz y en caso que se solicite, cuál es la expresión E, cuál es la expresión X y cuál es la expresión Y. Dime. Si por ejemplo yo demuestro un teorema que lleva a true y demuestro true con esto, me entraría que sí, puntos por el parcial. Yo no sé cómo hacemos en el parcial. Estoy dando clase, no estoy corrigiendo parciales. ¿Qué más? ¿No importa el orden de poner la E, la X y la Z? O sea, si yo pongo primero X, después Z y después X. Bueno, realmente ese es el formato. El formato es el número, el nombre, el teorema, las sustituciones E, X. Pero, o sea, si yo pongo primero quién es X, después quién es Y y después quién es E, es lo mismo que ponga quién es E primero y después X y Y. Sí, pero fíjate. No veo por qué no lo vas a colocar X, Y y Z. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Para probar, tendríamos que poner el número, el nombre y... No es para probar, es para justificar. Bueno, para justificar, exacto. Tendríamos que poner el número, el nombre y el teorema, ¿no? Sí. Y las sustituciones. Sí. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda con respecto? Estas son las dos demostraciones más sencillas del libro, pero realmente son importantes porque les permite primero entender cómo vamos a hacer para representar
nuestros procesos de razonamiento, cuáles son las aplicaciones en este caso. Fíjense que en este caso solamente aplicamos las reglas de inferencia de Leibniz y la regla de transitividad. En este caso aplicamos Leibniz, pero también aplicamos sustitución. Entonces es importante que vean el uso de las reglas de inferencia. ¿Ok? Entonces aquí para que repasen, fíjense que aquí tenemos el hint, y en el hint lo que está haciendo es explicando Leibniz. Puede ser que simplemente nosotros estemos colocando cuál es el teorema que justifica la aplicación de Leibniz, o además estemos diciendo quién es E, quién es X y quién es Y. Los métodos de prueba, para este momento ustedes conocen el método de prueba con el que empecé, tenemos una expresión P y esa expresión P queremos demostrar que es un teorema, vamos a tratar de alcanzar una expresión que ya sepamos que es un teorema y eso lo vamos a alcanzar aplicando las reglas, ese fue nuestro primer método de prueba y ahora estamos conociendo otro método de prueba y este método de prueba que en el libro está anotado con el número 3.6, básicamente nos está diciendo algo más acerca de cómo vamos a poder hacer demostraciones. Entonces, bueno, vamos a enunciar, vamos a explicar qué significa este segundo método de prueba con el que estamos estudiando hoy. Y el método de prueba 3.6, método de prueba. Y yo usualmente le llamo método de prueba 2, porque básicamente ya empezamos con nuestro primer método de prueba hace unos minutos. Y lo que nos dice este método de prueba es lo siguiente, para probar que P equivalente a Q es un teorema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos partir de P y alcanzar Q, donde ya sabemos qué es alcanzar. Recuérdense que alcanzar significa aplicar las reglas de inferencia para reescribir la expresión P en la expresión Q. O partir de Q y alcanzar P. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo básicamente ese metateorema. Y básicamente el siguiente lo que está diciendo es que es un teorema la equivalencia de dos teoremas. Entonces el 3.7 básicamente T equivalente a T2 es un teorema. Sí, solo sí, T es un teorema. Y, perdón. Ya. Vamos a anunciarlo de otra manera. Si T1 y T2 son teoremas, entonces T1 equivalente a T2 es un teorema. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la segunda parte